Buenas noches, amados hermanos y amigos. En esta oportunidad, agradecer al Señor por poder llegar a cada uno de ustedes y en esta oportunidad, de hecho, dándole a conocer el mensaje de la palabra del Señor. Y vamos a estar hablando acerca de Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Cuán importante, amigo, amiga, cuán importante es que usted pueda comprender que urge que usted tenga a Jesucristo como su Señor, pero también como su Salvador. Es muy importante. Por eso en Lucas 6:46, la palabra del Señor nos va a decir lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Sabes, nosotros los hombres fuimos creados con una gran necesidad de creer en un ser superior. Por eso es importante que los hombres en este tiempo podamos reconocer que Jesucristo sea nuestro único Señor. O sea, ¿por qué decimos esto? Porque ¿a qué decimos Señor? Señor es todo aquel que hace que al medio de él gire la vida de una persona. Quiere decir de que si para mí lo más importante son mis posesiones, entonces para mí el que está gobernando mi vida, el que está guiando mi vida, es justamente mis posesiones. Si para mí de repente mi vida gira en torno a un tipo de creencia, pues es en base a ello lo que gira mi vida. Va a depender qué es lo que está gobernando en mi corazón. Y puede que de pronto ese señorío lo pueda estar ocupando algún hábito o algún vicio inclusive. No lo sé. ¿Sabe? Cuando alguien está enfermo, ¿a quién acude? Cuando alguien está en problema, ¿a quién acudimos? Si es que realmente lo primero que se viene a nuestra mente es Jesucristo y acudimos a Jesucristo, entonces estamos entendiendo que Él es el Señor de nuestra vida, que Él es el Señor de nuestra vida. Pero si no es así, entonces, ¿quién está dirigiendo su vida? ¿Quién está gobernando su vida? Aquel que lo gobierna, ese es realmente el Señor de su vida. Por todos los tiempos, siempre el hombre se ha inclinado a creer en algo o en alguien. La Biblia nos enseña que mientras que el pueblo de Israel tenía puesta su confianza y acudía a Dios para cualquier circunstancia en las cuales ellos se encontraban, de pronto el resto de los pueblos tenían otro tipo de dioses con D minúscula definitivamente, pero había muchos. En nuestro Perú, los pre-incas, imagínense, eran politeístas. Los incas creían en diversos tipos de dioses. Por esa razón les decía que hoy en día, en este tiempo y en pleno siglo XX y XXI, definitivamente, las personas tienen también diversos tipos de señores, diversos tipos de dioses. Por eso urge, es muy necesario, amigo, amiga, que usted tenga y crea, decida que Jesucristo sea su único Señor y que su vida gire en torno al Señor Jesucristo. Cuán importante es que nosotros podamos reconocerlo a Jesucristo como nuestro único Señor. Por eso, la pregunta tal vez que le podría hacer a usted en esta oportunidad es: ¿quién es el Señor de su vida? ¿Es Jesucristo el Señor de tu vida? O en todo caso, ¿qué debo hacer para que Jesucristo sea el Señor de mi vida? ¿Qué es lo que debo hacer?
En primer lugar, déjame decirte, en primer lugar, debemos conocerlo. Usted debe conocerlo, yo debo conocerlo. Por eso, el pasaje que leímos comienza con esta frase: ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y cuando alguien cuando alguien dice Señor, se está dirigiendo a alguien, definitivamente pues lo hace porque de una u otra forma está diciendo yo te conozco, yo te conozco. Pero la gran pregunta es, ¿verdaderamente estas personas que menciona y que leemos la Biblia, estas personas realmente conocían al Señor? Porque el pasaje dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Eso es lo que dice el pasaje. Y luego después dice, y no haces lo que yo digo. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Es interesante. Debemos conocerlo, porque aquí lo que el Señor está diciendo es, realmente tú me dices Señor, pero sin embargo no me conoces. Me dices Señor y no me conoces. ¿Sabe cuántas personas se dirigen, inclusive en esta circunstancia que estamos viviendo? ¿Cuántas personas estaremos diciendo, ay Señor, Señor? Nos dirigimos a Él, a Dios como el Señor. Pero la gran pregunta es, ¿verdaderamente es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús tu Señor? ¿Lo conoces a Él? ¿Lo conoces realmente? Para conocerlo a Él, no solamente es llamarlo, nombrarlo, no solamente se trata de conocer de Él o saber de Él o que oímos de Él o que lo vimos en alguna película acerca de la vida de Jesús y entonces ya conocemos a Jesús. No, tal vez podemos conocer de Él, pero no lo conocemos a Él. ¿Y qué necesitamos para conocerle a Él? ¿Qué es lo que necesitamos? En Jeremías capítulo 9, verso 24, la Biblia dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si las personas realmente conocieran a Dios, entenderíamos, amigo, amiga, que Dios es un Dios justo. Es verdad, Dios es un Dios de amor, Dios te ama, Él es amor, Dios te ama, Dios me ama. Pero también si yo lo conozco, tengo que entender que Él es un Dios justo, es un Dios santo. Y por eso es que requiere de cada uno de nosotros una vida diferente, una vida que le agrade a Él, pero comenzando con una vida de arrepentimiento. Es decir, si yo conozco a Dios, entiendo que Dios es santo, por lo tanto, debo decir no al pecado. No debo más comenzar a mirar y salirme de esas prácticas del pecado en la cual de pronto por mucho tiempo hemos estado llevándolo a cabo. Hemos estado haciendo cosas que a Dios no le agrada. Por eso es importante conocerle, es importante saber que Él es un Dios justo, que Él es un Dios santo, que Él es un Dios que aborrece el pecado, pero que te ama, pero que me ama. Cuán importante es conocer al Señor. Por eso en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué interesante. ¿Por qué me dicen ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y una vez más aquí dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Pero por qué lo dice? Porque dice que habrán muchos que dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Se da cuenta? Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo.
es necesario conocerle, es necesario que lo conozcas, es necesario que lo conozcamos, realmente es muy importante, ¿sabe? El hecho de que por ejemplo, supongamos yo hable del presidente de la República, de pronto, si en algún momento el presidente de la República pase cerca donde yo estoy y de pronto yo le diga, señor presidente, y le llame por su nombre inclusive, y entonces lo salude y él de repente pueda voltear y levantarme la mano, de repente por cortesía saludarme. Pero eso no quiere decir de que él me conozca o que yo le conozca. No necesariamente. ¿Se da cuenta? Una cosa es saber de él y otra cosa es conocerle a él, ¿verdad? Conocer de él y conocerle a él son dos aspectos muy diferentes. Por eso es necesario que nos conozcamos, que yo lo conozca a él y Dios me conozca a mí. Pero ¿cómo logramos esto? A través de una relación mutua, cercana. Y para eso necesitamos permanecer en su presencia. Necesitamos permanecer en su presencia. Por eso dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Es decir, estar en su presencia. Eso no quiere decir de que uno tenga que vivir en la iglesia, uno tenga que de repente estar con la Biblia en la mano todo el día. Eso no quiere decir de que en todo el tiempo vamos a estar ocupados en las diversas actividades, de repente en la iglesia. No necesariamente eso quiere decir de que uno ya está de pronto permaneciendo en su presencia. No, se trata de acudir a Él con total confianza de Él, confiando en Él, dependiendo de Él en todo tiempo y en todo momento. Ir al Señor para oír su palabra, para deleitarnos en su palabra, para disfrutar de su palabra. Amigo, amiga, yo sé que de repente cuando tú abres la Biblia, de repente como que te cansas rápido, de repente como que no lo entiendes, de repente hasta te da sueño cuando comienzas a leerlo. ¿Sabes? Eso me pasaba a mí y eso le pasa a muchas personas cuando todavía no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Cuán importante es estar en su presencia, cuán importante es estar deleitándose en la palabra de Dios. Por eso te animo que también puedas venir a Jesucristo, puedas tener un encuentro con Jesús. Y después de ello, créeme que te vas a deleitar en la palabra de Dios y a través de la palabra vas a conocer al Señor Jesucristo. A través de su palabra vas a conocer quién es Dios, cómo es Dios, de dónde vienes, a dónde vas. Fíjese, el conocimiento de la palabra de Dios le da un propósito diferente a tu vida. Le da un plan, Dios te da a conocer el plan perfecto para tu vida. Por esta razón es necesario permanecer en el Señor a través de su palabra. Por eso en Josué 1:8 el Señor dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuán interesante, amados hermanos y apreciados amigos, es que el Señor nos dice que para conocerlo a Él tenemos que tener una estrecha relación, una relación personal. Y eso lo hacemos a través de su palabra. Eso lo hacemos cuando tenemos un encuentro con Jesús. Arrepintiéndonos de nuestro pecado definitivamente, entregándole nuestra vida al Señor Jesucristo, sí, pero es una relación estrecha, muy cercana. El deleitarnos en su palabra, el buscar a Dios a través de su palabra. ¿Sabe? En Lucas capítulo 10, verso 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y el Señor dijo, ella ha escogido la mejor parte. ¿Eso qué cosa quiere decir? ¿Sabes? Dios puede decir lo mismo de ti, amigo, amiga.
que has escogido la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte? Venir a su presencia, venir a Jesucristo, deleitarte en su palabra, gozarte, disfrutar de su presencia. Tienes que venir a Jesucristo a través de su palabra, conocerle a Él. Y sabes, no solamente es tener una estrecha relación a través de su palabra para que tú lo conozcas, para que conozcas su palabra, para que conozcas y sepamos cómo es Dios realmente, sino que también, ¿sabe una cosa? Debemos estar dispuestos a obedecerle en todo al Señor. Entonces, cuando lo conozcamos, cuando tenemos una estrecha relación con el Señor y cuando estemos dispuestos a obedecerlo en todo lo que el Señor nos diga, entonces allí vamos a poder decir, Jesús es mi Señor. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. Por eso, una vez más, leamos la palabra que lo leímos al inicio. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Dice en el verso 46, y no haces lo que yo digo. Y no haces, ¿por qué no obedeces? Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué no obedeces? ¿Por qué no haces lo que yo digo? Porque dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y entonces ahora muestra a qué es semejante una persona que obedece, escuchando su palabra y poniéndola en práctica. Dice que es semejante al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó, puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Interesante es que cuando un hombre toma la decisión de vivir bajo los principios de la palabra, toma la palabra de Dios, la asimila, la comprende, la entiende y la obedece, la pone en práctica, esa persona es realmente bendecida. Todas las cosas le irá bien. De pronto cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier cosa que pueda venir y golpearla para hacerla caer, para tirarla abajo, realmente no la podrá hacer porque estará firme, puesto firme, en pie sobre la roca que es Jesucristo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Siempre esa persona se te mantendrá firme. Y no solamente ello, sino que realmente, ¿sabe usted? Cuando tienes a Jesucristo en tu corazón, dice la Biblia que tienes la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. Y sabes, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, dice la Biblia. ¿Eso qué significa? Que nosotros, si tenemos a Jesucristo, viviremos eternamente. Usted vivirá eternamente, por toda la eternidad, por toda la eternidad. Esto es maravilloso, amigo, amiga. Por eso es necesario que usted venga a Jesucristo, tenga una relación estrecha con Él y lo conozca su palabra y lo obedezca. Pero dice en el verso 49, más el que oyó y no hizo, o sea, desobedeció, no quiso hacer caso, no obedeció, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, sin base, contra la cual el río dio con ímpetu, con fuerza, y luego cayó, dice, cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esto quiere decir, apreciado amigo, apreciada amiga, el que no tiene a Jesús no tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida, por lo tanto está la muerte. Está muerto espiritualmente, muerto en sus delitos y pecados. La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno en la tierra, que todos somos pecadores. Amigo, amiga, tenemos que entender cuán urgente es tener a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Que Él sea el que gobierne nuestra vida, tu vida, mi vida. No dejes que las cosas materiales gobiernen tu vida. No dejes que diversas filosofías sean las que
estén enseñoreándose de ti. No dejes que los vicios, las adicciones se enseñoreen de ti. No dejes que las emociones violentas, contrarias a unas buenas emociones o a los buenos sentimientos, de pronto estén dirigiendo, gobernando tu vida. No lo permitas. Recuerda que el diablo ha venido a este mundo para robar, matar, para destruir. ¿Sabe? El diablo ha venido para que los hombres se alejen, se aparten siempre de Dios y puedan al tiempo final, como dice en el verso 49, grande la ruina de aquella casa, no es más que la muerte eterna, la condenación eterna. Y ese es el deseo de Satanás, que los hombres finalmente terminen confundidos, desviados del verdadero camino, del verdadero señorío, y de pronto puedan, al partir de este mundo sin Cristo, finalmente vayan condenados al infierno por toda la eternidad. Pero sin embargo, déjame decirte, amigo, Dios te ama. Dios te ama. El deseo de Dios es que te arrepientas. El deseo de Dios es que vengas a Él, vengas al conocimiento de su palabra, que tú puedas ser salvado, salvada. Dios desea darte una nueva oportunidad en tu vida. No importa qué es lo que hayas hecho hasta aquí. Dios conoce tu vida, sabe en qué has estado, sabe lo que has hecho, sabe cómo has pensado, sabe cuál ha sido tu actitud, cuál es tu actitud ahora mismo. Sabes cómo está tu vida. Dios lo sabe, Él lo conoce. Pero al mismo tiempo, tu pecado te tiene alejado de Dios. Por eso el Señor te dice, ven a mí. El brazo misericordioso de Dios no se ha acortado. Sigue firme para poder recibirte a ti con esos brazos tiernos y amorosos. Dios te dice, te amo, te amo, te amo. Y porque te amo, di mi hijo por ti. Y sabes, Jesús vino a este mundo. ¿Para qué? Para que Él pudiera ir a la cruz del Calvario, sacrificar su vida, tomar tu lugar, mi lugar en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Cristo Jesús murió y resucitó para ser el Señor. ¿El Señor de quién? El Señor de tu vida, el Señor de mi vida. Dios lo puso a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Él desea ser el Señor de tu vida. No solamente desea ser tu Salvador, sino tu Señor. Que tu vida gire en torno a Jesucristo. Pase lo que pase. En este mundo muchas cosas vendrán, muchas confusiones vendrán, muchas circunstancias vendrán. Pero sabes, si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, nada ni nadie te moverá de esa roca firme que es Jesucristo. Pero es necesario que conozcas su palabra. Es necesario que vengas a Él obedeciéndole. Y entonces tú tomarás la decisión de que Jesucristo sea tu Salvador y tu Señor. ¿Sabes? El Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Nuestra maldad nos aleja de Dios. Nuestra maldad no permite, nuestro pecado no permite que Jesús sea nuestro Señor. Y déjame decirte algo, por favor, con mucho respeto te digo y con mucho cuidado también. Sabes, amigo, amiga, si Cristo no es el Señor de tu corazón, el Señor de tu vida, ¿sabes? ¿Quién crees que es el Señor de tu vida? Definitivamente Satanás en estos tiempos está usando muchas cosas para confundir a las personas, como lo ha hecho siempre. Está engañando a la gente para llevarlos al infierno. Pero Jesús te dice en esta noche, te amo. Dios te dice, te amo. Ven a Jesús, entrégale tu vida a Jesucristo. El que cree en Jesucristo, el que cree en Él y lo recibe, Dios le da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Deseas tú ser un hijo de Dios? ¿Deseas que Jesús sea el Señor de tu vida? ¿Deseas que Jesús sea el Salvador de tu vida? Definitivamente, para que sea el Señor de tu vida,
tiene que empezar por ser el Salvador de tu vida. Así es que acéptalo a Jesús como tu Salvador, pero también como tu Señor. ¿Quieres hacerlo? Ven, ora conmigo, por favor. Si deseas hacerlo, ora conmigo. Dile así al Señor, dile así: amado Dios, en esta noche, Señor, quiero darte gracias por amarme. Ahora entiendo cuán equivocado estaba. Ahora entiendo, Señor, que estaba desviado, Señor, alejado de tu presencia, engañado, Señor, por muchas cosas. Pero Dios, ahora entiendo que tú eres un Dios, que tú eres amor, pero que también eres santo. Y que a ti, Señor, que tú aborreces el pecado, aborreces la maldad. Y yo, Señor, me arrepiento de todo pecado y maldad. Perdóname, por favor, todos mis pecados y todas mis maldades. Dile así, por favor, ora así, dile así: Señor Jesús, gracias por haber tomado mi lugar en la cruz. Y te ruego, dile así, te suplico, ven a mi corazón. Toma lugar, Señor, en mi corazón. Y a partir de hoy, sé tú, Señor, mi Salvador personal y mi Señor. Sé tú el Señor de mi vida. Gracias por esta nueva oportunidad que me das. En el nombre de Jesús. Amén y amén.